afortunados somos los que trabajamos en Teatro de la Abadía por haber acogido en esta temporada dos espectáculos de enorme nivel. Hace unas semanas teníamos a Joan Carreras en la otra sala haciendo Historia de un jabalí, un espectáculo asimismo interesantísimo. Y esta noche hemos estrenado Ana contra la muerte, trabajo sobre texto del propio Gabriel y dirigido por él mismo. Para quien no lo sepa, este espectáculo estará en el Teatro de la Abadía hasta el domingo de la siguiente semana, es decir, hasta el día 4 de diciembre. Lo digo porque advirtáis a vuestros amigos más despistados, porque creo que sería una pena que esta sala no estuviese llena durante todas estas funciones. Yo creo que la mejor forma de utilizar este tiempo es dar cuanto antes la palabra a Gabriel, para que nos hable de cómo ha escrito este texto, cómo ha imaginado este espectáculo, cómo ha dirigido a estas tres extraordinarias actrices cuyos nombres él nos va a recordar. Pero antes de dar la palabra a Gabriel, quiero dársela a mi amigo y admirado Alberto Conejero, a quien corresponde el mérito de habernos entregado esta joya. Y quizá Alberto quiera completar esta presentación de Gabriel. Gracias. Gracias, Juan. Buenas noches a todas y a todos. Arrancó. En primer lugar, quisiera dar las gracias a Juan y a todo el equipo de la Abadía por ser hospitalarios con el Festival de Otoño. Esta es una de sus casas principales. Estamos muy contentos de estar aquí con el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, y desde el principio que empezó a armarse esta programación, yo pensé que esta obra y la presencia de Gabriel sería importante para el festival y para toda la comunidad de Madrid, por muchas razones. En primer lugar, porque Gabriel, como habéis podido comprobar, es una de las grandes figuras del teatro iberoamericano. No, hace ya años que nos conocemos. Yo lo conocí en su ciudad, en Montevideo. Él forma parte de una generación, de un grupo de hombres y mujeres que se agruparon bajo el prometedor nombre de Complot, y nombro a compañeros que seguro que conocéis: Sergio Blanco, Mariana Perkovic, Martín Intamusu. Gabriel forma parte de esta generación, o de este grupo de amigos, de cómplices, que se llama Complot. El teatro de Gabriel lo hemos podido disfrutar en España ya en varias ocasiones. Juan ha nombrado una pieza que además le dio a Joan el premio Max, Historia de un jabalí, que se estrenó en temporada alta y que tuvimos la suerte de tener en esta casa. Él había estado, yo creo casi de manera clandestina, muy rápido, con una pieza de Sergio Blanco, si no me equivoco, se hizo la Carlos III, ¿fue así? Sí. Sí, en una universidad fuera de Madrid. Yo creo que era la Carlos III, si no me falla la memoria, con una obra de Sergio Blanco que se llama La ira de Narciso, ¿de acuerdo? Que yo tuve la suerte de ver con Gabriel en el escenario en Montevideo, porque este hombre es, como habéis visto, es director, es dramaturgo, es actor, y ahora además tiene el cometido también de estar en el lado de la gestión cultural. Es el director de la Comedia Nacional de Montevideo, una de las instituciones más importantes, históricas, y uno de los pocos teatros que tiene un grupo estable de intérpretes y que defienden con capa y espada ese lugar digno para el trabajo. No me quiero extender mucho más, porque además nos unen vínculos ya lejanos de afecto. Es una alegría enorme que estés aquí, y creo que Juan ha señalado el camino que tenemos que seguir, que es que darte la palabra enseguida y que nos cuentes cuál es el origen de esta pieza, que, si no me equivoco, tiene un doble disparador. Por un lado, una noticia que tú leíste, creo que en un diario, en un periódico, y luego también una experiencia personal que, si quieres, nos comentas. Y con esto ya te doy primero la enhorabuena y ya la palabra. Bueno, buenas noches, gracias a todos y a todas por quedarse. Primero, solo quiero compartir con ustedes que para mí es un honor enorme, de verdad, casi que me da un poco nada más, no mucho, pero un poco de vergüenza me da. Para mí son dos referentes, hay en la sala también Carlos, Abel, hay mucha gente que yo admiro y que tiemblo al pensar que
que hoy estuvieron aquí acompañando y ahora que se quedan para poner cara a mis palabras. Solo transmitirles mi admiración profunda a Juan, Alberto, y que también leyendo, viendo sus espectáculos, he aprendido que la mejor reverencia es tratar de hacer buen teatro, y espero haber estado a la altura. Y eso como primera introducción. La segunda es, vine muy poquitos días, me sentí obligado, veo a Ronald, de tratar de poner cara a lo que ha venido pasando gracias a la Abadía, al Festival Temporada Alta, al Festival de Otoño. Hace un tiempo que están compartiendo obras en las que estoy involucrado y no ponía la cara, bueno, y me iré, o sea, que seguirán poniendo la cara ustedes, por lo que sigue. Después, bueno, compartirles un poco, sí, la experiencia. Esta es una obra particular, yo creo que quien haya visto el Jabalí y bueno, y vea esto notará las diferencias. Ese movimiento sí siento que me identifica, es un movimiento, cada obra de teatro hay que inventar sus procedimientos, sus estéticas, sus actores, sus equipos, y hay algo así que me representa, ese cambio. En particular con Ana, hace un buen tiempo que yo venía intentando replegarme en lo que yo atrevidamente estaba reflexionando, que era la tradición del diálogo. Dando clases de dramaturgia muchas veces me pasaba, a ustedes también les pasará, que siempre hay alguien que no viene del teatro y que quiere aprender los diálogos, porque eso es como lo que tendríamos que saber en teatro, ¿no? ¿Cómo es lo de los diálogos? Siempre hay que preguntar, ¿no? Y es una muy buena pregunta, porque uno se entretiene con estructuras, personajes, bueno, autores, y de repente sale esa pregunta siempre. Y yo había empezado a reflexionar con una premisa, y trabajaba en un teatro en Módena, en el ERT, en Emilia-Romagna. Estaba dando un curso sobre la tradición del diálogo a través de esta premisa, que era simple, que era, si cuando se separó el actor del coro en los griegos, si así nace el actor como individuo, nace el actor en el momento que nace el diálogo, porque ese actor se separa de una única voz para dar una segunda voz. Entonces, que si podíamos estudiar el teatro, y hay manuales sobre ello, a través de la tradición del actor y de la actriz en el teatro, también podíamos estudiar y reflexionar el teatro a través de la tradición del diálogo, cómo se había utilizado el diálogo de los griegos acá. Y venía reflexionando con estudiantes sobre eso, como lo hacía Chekhov, Duras, Woolf, en fin, Ibsen. Y en determinado momento siempre había catalogado los diálogos en 3 categorías para trabajar, porque si no es muy difícil, ¿no? Entonces dije, mire, vamos a trabajar sobre diálogos imposibles, impertinentes o inconvenientes. Es decir, un diálogo que no conviene a alguno de los dos, un diálogo que conviene pero no es pertinente en ese tiempo, hay un problema con el tiempo, y otro que no es posible, que no tuvo lugar y solo tiene lugar en el teatro. Y siempre que empezaba con esta categoría, me pedían ejemplos. Entonces yo ya me había ido a Módena preparado con un ejemplo, que era una noticia que había encontrado en el diario y que me había impactado mucho, que era que una jueza liberaba a una madre para que fuera a ver la muerte de su hijo, ¿no? Y ella, en la noticia decía que ella estaba presa justamente por tratar de pagar su tratamiento. Y eso es lo único que sabía, y a través de todo el trabajo empezó la fabulación. Yo nunca más supe nada más, ni tampoco me interesó porque limita mucho. Empezó la fabulación de tratar de contar la historia de esa mujer a través de los diálogos difíciles que había tenido en su vida. Que es un recorte injusto, pero todo recorte es injusto. Entonces dije, bueno, si tuviéramos solo noticias de esta persona, a través de un diálogo que yo creía que era imposible. Yo, cuando me imaginaba a esa mujer viendo a su hijo, ¿qué diálogo pasaba ahí? Yo sentía que cualquier diálogo que el teatro intentara, le bajaba el precio al momento, ¿no? Era como que era un lugar a donde el teatro no iba a poder acceder, que era imposible. Por ende era interesante, y por ende valía la pena intentarlo.
Y entonces lo primero que descubrí que seguramente ese diálogo difícil estaba precedido de muchos diálogos difíciles. Que la vida es muy injusta, no nos prepara para el diálogo definitivo. Nos hace tener muchos antes y nosotros llegamos con el resto de nuestras fuerzas a ese momento. Entonces, por primera vez hice la escritura de un drama. Yo antes, en todas las obras tengo comedia o algo de humor. Dije, bueno, tratemos de dejarle humor un poco bastante al costado y escribir un drama a través de algo también que yo no había hecho, que era agarrar una protagonista y contar desde el inicio al final un periplo muy tradicional. Y me gustó como desafío para mí no recurrir a ninguna estratagema, digamos, contemporáneo del tiempo, de la estructura, de lo fantástico. Yo había escribido, mirá el dramaturgo, había escrito obras con recursos de ciencia ficción. Le dije, y si tuvieras que escribir una obra que va de principio a final y tiene un protagonista y no tiene ningún periplo, ¿sos capaz? Era como que me sentí desafiado. Y cuando pensé que esta obra podía tener una posibilidad, yo tenía mucho miedo, porque evidentemente que la historia me había interesado, porque yo sentía que había algo, de toda esa historia que yo no sabía nada, había algo de lo que sí sabía, que era de la muerte, porque había pasado por el fallecimiento de mi hermano. Y me parecía que la posibilidad de no hablar de mi hermano no falleció de cáncer, de no hablar de la muerte de un hermano, sino de hablar de la muerte de un hijo, que no es, por suerte, no es lo que me pasó a mí, me permitía un desplazamiento poético. Es decir, desde el momento en que me desplazo y estoy contando el fallecimiento, como perdí a mi hermana, también tengo padres y vi lo que es la pérdida de un hijo, sentí ser el hijo que queda. Entonces había pila de cosas que yo dije, bueno, tal vez ese desplazamiento me permite hacerlo, porque si no iba a ser muy difícil para mí. Y lo primero que hice, y tal vez con esto cierro un primer círculo, es, yo no sabía si le iba a poder escribir. Entonces escribí solo la primera escena de la obra, cuando ella se entera que el hijo tiene otra vez cáncer. Y me junté con las 3 actrices en Montevideo. Ellas tienen una escuela de teatro. Me habían pedido, hacía como 13 años me habían pedido una obra. Y yo decía, sí, porque quería además, pero no se me ocurría. Y entonces cuando estaba en Italia recuerdo que cuando se me ocurrió la idea, dije, ellas lo pueden hacer. Porque todos sabemos que cuando, yo lo aprendí también de mis maestros, los buenos actores hacen posible los textos imposibles, ¿no? Entonces, cuando vos tenés un texto que no tiene futuro, lo probás con un actor y de repente eso funciona, ¿eh? Y uno aparece así. Por eso me volví yo dramaturgo. Yo escribía muy mal, pero los actores actúan bien, como que tienen una obsesión, ¿no? No es que dicen, bueno, este texto es horrible, entonces vamos a hacerlo horrible. No, como tienen que poner ellos en la cara frente a la gente, lo hacen bien. Y uno es una metamorfosis maravillosa, la escritura mala que deviene un buen teatro. Es más, cuanto más imperfecta es, mejor pueden hacer su trabajo, ¿no? Esto es una pequeña mentira. Es verdad que cuando el dramaturgo es mejor, ellos más alto o ellas más altas pueden ir. Pero hay algo en lo que se entrenan los actores y las actrices, que es resolver los lugares que están. Yo dije, ¿qué dije? Estaba diciendo, creo que no era el mejor momento del discurso, y de repente aplaudieron. Pero justo estaba hablando de... Estabas hablando de las actrices. Estaba diciendo algo maravilloso de las actrices, pero no eran ustedes, una obra que No, y bueno, cuando escribí la primera escena, la llamé y les dije, nos podemos juntar, que voy a escribir la obra, y ellas eran como... Finalmente, sí, ya te decimos que sí, me dijeron las 3 y dije, no, juntémonos, porque, claro, yo venía haciendo obras que tenían humor, que había locuras, digamos, dice mi madre, que tenían ciencia ficción y política y no sé qué, y de repente venía con este dramón y sentí que se los tenía que avisar, de alguna manera. Entonces nos juntamos los 3 en la escuela de ellas, leímos la primera escena, y las 3 me dijeron que sí, y entonces escribí el texto. Y a partir de ahí fue todo ya un trabajo mucho más colectivo, ¿no? Ensayar y ver, hacer posible eso que parecía imposible. Bueno, esto un poquito como
presentación de eso que decías, ahí aprovechando que están ustedes, no sé si alguien quiere decir algo. Sí, los nombres. Acá está Marisa Bentancur, Gabriela Iribarren y María Mendive. Y esa... Muchas gracias. Yo, a continuación de lo que decía Gabriel, la primera vez que leímos la obra o que leímos la primera escena, le dijimos que sí, que por supuesto que queríamos hacer esa obra. En lo personal me generó un impacto tan grande la manera de su dramaturgia, la conmoción, el poder trabajar nosotras tres juntas, que era un sueño, que fue realmente, y aún estudiando la obra, yo nunca estudié un texto que atravesara tanto, o por lo menos lo interpreté, y que estuviera tan bien escrito para la interpretación. Gracias, María. No, pero es verdad, o sea... Y hay otra cosa que nos pasó. Perdón, no, me niego. Tomalo. Hay otra cosa que nos pasó que él no contó. Los primeros 15 días, con esa primera escena, estuvimos los cuatro llorando. No podíamos salir de su... ¡Ay, perdón! ¡Ay, qué torpe que soy! Disculpen, pero realmente lo que sucedió es eso. De verdad, los primeros 15 días era hordas de llanto. Y decíamos, ¿cómo podemos sortear esto para seguir a lo siguiente? Bueno, lo logramos, pero... ¿15 días nada más, Marisa? No, yo creo que fueron 15 días de posta. Bueno, la verdad que fue muy ridículo estar esperando muchos años una obra que pensábamos que iba a estar plagada de los recursos de la dramaturgia de Gabriel, esto de los elementos fantásticos, de ese humor corrosivo, inteligente, profundo, en un contexto de fantasía, ¿no? Y recibir una obra trágica, una tragedia moderna, escrita de manera clásica, en un ejercicio de dramaturgia impresionante, un vuelco de Gabriel, producto de, bueno, supongo que de la inspiración de nosotras tres, pero por sobre todas las cosas de la necesidad expresiva que él tenía en ese momento. Y bueno, y también un honor el planteo de un dramaturgo, director que conocemos desde pequeño, que lo amamos, lo admiramos, y que nos diga que, bueno, que si no es con nosotras, él no escribe esa obra ni se aventura en ese trayecto, ¿no? Entonces fue ridículo, porque realmente es como, no sé, es como que, claro, era algo, y sin embargo, bueno, la obra refleja la identidad profunda de Gabriel como dramaturgo, impresionante, o sea que también eso es muy impactante para nosotras, que de alguna manera por la convivencia nos seguimos todo el proceso de los cuatro, ¿no? Y bueno, fue hermoso, ¿no? Además es como un regalo a la vida y al amor, ¿no? En todas sus formas, y una enorme denuncia a un sistema muy pernicioso, muy injusto, ¿no? Que bueno, que está tratado de una manera muy profunda, muy inteligente, como es él, y muy sensible también, ¿no? Con una elegancia sensible, una fineza que a mí me gusta mucho. Si quería... Una cosita a sumar, algo más. Gabriel, no paramos de hablar, ¿no? No, que también hacer una función, o cada función para todos, es un acontecimiento. O sea, no es una función más de una obra que ya conocemos, es una función que cada vez, como todas las funciones, es la primera vez, pero es una conmoción entre el público y nosotras. No es una función más, es una experiencia, porque toca el alma y toca todos los temas universales de los seres humanos, y toca, bueno, ustedes ya la escucharon, ya la vieron, pero a nosotras todo el tiempo nos atraviesa. Estamos conmovidas siempre. Sí, otra cosita, un elemento más que me parece como interesante, es pensar que nosotros con todo el equipo, también está Lucía y Matías, que hicieron toda la parte
Matilde en la Ahora ya producción, atraso, pero tres últimas, toda la levanta la parte Apoyo total. estética también. ¡Bravo! Bravo, Este, bravo a ellos. En un concepto de producción hay que de pronto no estamos acostumbrados, que es el de volver a la esencia, ¿no? Esto, la propuesta del diseño de producción era, bueno, hacerlo todo con nuestras propias manos, de verdad, aquí sí hay afiches, hay programas, pero lo hicimos con micro sponsors, amigos, amigas, o sea, fue también como volver a la esencia, ¿no? Y eso para nosotras, que hace casi 40 años que estamos en el mundo del teatro, es muy particular, porque es como a una altura, ¿no? de un trayecto volver como a lo más esencial del teatro, que es algo maravilloso, y esta medida es esa, lo que podemos hacer nosotros y nosotras con nuestras propias manos. Los compañeros y las compañeras allá hicieron escenografía con sus manos. Gabriel hizo unas cartas divinas con una caligrafía impresionante para invitar a que nos apoyaran. No hicimos programas, no hicimos... Lo contamos Entonces, un poquito. eso también es algo que está bueno. Porque nos juntamos y yo les dije, miren, para mí es con ustedes. Y la verdad que nos pasaba un poco, a mí me pasaba, yo estaba cansadísimo. Yo no había escrito la obra, había escrito la primera escena. Entonces la primera pregunta, ¿y cómo la vamos a hacer? Y digo, miren, si yo me tengo que presentar un fondo, ya no la hago. Si yo tengo que presentar un fondo, tengo que escribir la obra. Y entonces ya no la vamos a empezar a ensayar. Entonces, la verdad que me quita las ganas. Entonces lo que les propongo es, para mí esta obra se hace con una tarima y ustedes tres arriba. Y se hace. Y bueno, sí, y al principio yo tenía la loca idea de que la tarima la iba a hacer yo. Entonces tuvimos es más, ellas tienen una escuela que es un instituto que tiene 3 salones y una sala, y en uno de los salones, pequeño, del tamaño de la escenografía tiene este tamaño porque es del salón que teníamos, marcamos en el piso y dijimos, ese va a ser la tarima. Y mientras empezamos a ensayar, yo hice un tonto intento de armar una pequeña tarima. Y es dificilísimo armar una tarima. O sea, ya serruchar una pata es una cosa que digo, ¿cómo se hace esto? Me salían ampollas todo, no sé qué, y vengo allá y digo, miren, armar una tarima es extremadamente difícil. Y digo, entonces llamamos a Lu, lo primero que hicimos fue llamar a Lu, que trabaja con Matías, y le contamos esta idea. Mira, le dijimos, nosotros no nos vamos a presentar un fondo, yo les había propuesto a ellas que era sin vestuario, que la luz que tuviera, que lo íbamos a armar, que la idea, lo dice ella al principio, que nada nos distrajera de contar esta historia con teatro, pero con las herramientas, que cualquier cosa que para hacerla tuviéramos que parar el ensayo, no lo hiciéramos. Entonces cuando vino Lu, escuchó todo, vio, y un día viene con un dibujo de esto, con cuidado, a ver si había interpretado la tarima, y vi lo de los telones, y dije, sí, pero esto, ¿cuánta plata va a salir? Y Lu me dijo, no, ellos tienen un taller, nosotros lo hacemos. Lo único que te quiero preguntar es, la madera, ¿tenemos que cortar los árboles nosotros? Fue así, y yo te dije, no, además yo en ese momento, que hasta ese momento pensaba que era así, le dije, no, algo de plata vamos a conseguir. Y fui al productor, Bruno Gadea, que no está acá, y le digo, Bruno, algo de plata vamos a tener que conseguir. Y Bruno me dice, yo sabía. Y entonces la idea era conseguirlas con nuestras manos. No queríamos robar un banco con la mano, entonces dijimos, con mano alzada, claro. Entonces a Bruno se le ocurrió una idea que dice, mira, yo conozco, ¿cuánta plata necesitamos? Hicimos los cálculos de esta tarima, lo mínimo para la ropa, no sé qué, 2.000 euros. Perfecto, 2.000 euros. Me dice Bruno, yo conozco, y vos también, 20 personas que 100 euros nos ponen. Yo digo, sí, conozco 20 personas que ponen 100 euros para no venir, además. Entonces dijimos, hagamos eso, y le escribimos a 20 personas que nos den 100 euros, que si quieren vienen al estreno, pero que no se sientan obligadas. Y yo estaba haciendo un curso de caligrafía, entonces les escribimos a 20 cartas, que yo decía, donde la mitad no me dé, son 20 cartas, todas 20 cartas donde le explicaba todo esto que estábamos haciendo sin presentarnos, ¿no? Y los 20 nos dieron, obvio que nos dieron 100 euros cada uno, nos dieron los 2.000 euros que necesitábamos, no vinieron todos, obvio, y con ese fue un poco el sistema. Y claro, allá en el estreno no teníamos programa, no teníamos afiche, habíamos agarrado toda una pared del instituto
y yo con mi caligrafía otra vez había pintado el programa, había puesto quiénes eran el equipo y todo. Eso quedó allá, ya no está, y después nos ha pasado que seguimos haciendo funciones y los programas aparecen, todo aparece, pero nosotros seguimos con ese testimonio del origen, de que nos decidimos salir. Y esa es un poco la historia del cómo lo hicimos. He de nombrar ahora, porque con la emoción de la función se me ha olvidado y es algo protocolario que debo cumplir, que en parte no, estáis aquí gracias a la suma de muchas voluntades. El año pasado estuvisteis en el FIT de Cádiz y hemos podido armar esta gira también con los compañeros del Teatro Lope de Vega de Sevilla y el Teatro Principal de Palma, buscando que esta obra tenga el mayor recorrido posible, y quiero nombrarlos porque estos olvidos institucionales pues luego te persiguen cuando te metes en la cama. Quizá algún espectador quiera... Por supuesto. Hola, buenas, soy Mariana y soy uruguaya también. Nada más, muy breve. Quería agradecerle a las tres y a Gabriel. La entrega fue hermoso lo que vimos hoy. Yo no había visto la obra. Hermoso. Gracias a los cuatro por la entrega porque fue alucinante. Y hermoso el teatro uruguayo y hermoso que gracias al apoyo de todos, que ya mencionaron, hayan podido traerlo. Así que muchas gracias. Gracias. Divino. Muchas gracias. Emoción. Aprovecho también para decir que están aquí los amigos de Punto de Vista Editores, que no se olvide que acaban de publicar el texto, en primicia lo tiene el autor en la mano, así que si os ha gustado lo podéis encontrar muy pronto en librerías. Bien, ¿no? Estuvo muy bien porque ya me estaba olvidando, me dijeron, agarraron la mano para que lo vean, que fue lo primero que hice, lo puse acá. Hola, ¿qué tal? Bueno, como ha dicho Juan, qué bueno el teatro efectivamente cuando nos hace vivir experiencias, y esto ha sido una conmoción para mí, estoy un poco emocionado. Bueno, no he podido aplaudir cuando ha acabado la obra porque de verdad estaba un poco afectado también, a lo mejor había que poner un cartel, no esperaba que fuese algo así tan sobre esto, ¿no? Cuando se toca un poco cerca. Y, perdonad, yo vengo mucho al teatro, lo sabéis aquí, y vengo veo mucho teatro, la palabra, los silencios, todo me encanta, pero sobre todo vengo para sentir lo que otra gente puede sentir y los actores lo hacen posible, y os aseguro que hoy me habéis hecho sentir lo que una madre puede estar sintiendo cuando le pasa eso, o lo que va a poder pasarle cuando llegue a ese momento. Y nada, solo quería daros las gracias y a la Abadía por traeros y al Festival de Otoño también. Gracias. Que hablase sobre el modo del trabajo en los ensayos. Hay algo que llama la atención. Bueno, por supuesto, estoy tentado de preguntarte más sobre esos diálogos. Sí, gracias. Bueno, tienes que explicarnos algún día, quizás no sea hasta la noche, sobre esos diálogos imposibles, impertinentes e inconvenientes, ¿no? Me gustaría que un día nos explicases más acerca de esto, pero en todo caso, lo que sí me gustaría ahora, aprovechando que tenemos aquí a estas tres excelentes actrices y a un tan talentoso director, me gustaría saber cómo ha sido el trabajo en los ensayos, cómo habéis decidido, por ejemplo, las velocidades de pronunciación del texto. En ocasiones la palabra te desbordaba, ¿no? Y luego, por otro lado, qué brillante claro, en nuestra tradición podemos recordar al viejo Lope que decía aquello de que bastaba, pues eso, unas tablas y una pasión, ¿no? Para hacer teatro, ¿no? O sea, con qué elocuencia, o sea, cómo habéis sido capaces de custodiar esta humildad, haciéndonos cómplices de la dificultad, de forma que podíamos estar viendo esa prisión, ese juzgado, ese hospital, ¿no? Y precisamente si hubiese
aparecido aquí otro tipo de apoyo de corpóreos y demás, pues probablemente la experiencia que hemos hecho y que ha referido nuestro compañero espectador no hubiera sido tan intensa, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo en la sala de ensayos hasta donde queráis contárnoslo? No, es un acto en conjunto de recordar. Teníamos algunas ideas, primero yo las conocía en distinto nivel, las conocía mucho, Uruguay tiene algo, Latinoamérica no, pero Uruguay tiene una posibilidad maravillosa para un autor y un director, que es hacer que tres actrices gigantes como ellas, que tienen su carrera individual, de repente puedan sumarse en esto, ¿no? Por el solo amor a un autor al que quieren o un director al que... en otro país, yo siempre les digo, acá incluso lo he hablado con Dome a veces, y decir, mira, conseguir las agendas son imposibles, ¿no? Entonces, claro, allá está tan roto el sistema, que a veces es la injusticia, pero el prestigio, el privilegio, ¿no? De decir, bueno, basta que ellas quieran, no tienen, ya quisieran tener agendas de teatro, se la merecen, con contratos apretados, pero su agenda ha sido apretada por ellas mismas porque se han unido y han hecho una escuela. Y entonces era muy bueno porque cuando no podían decían, nosotros lo movemos, y movían una clase, y movían un grupo. Entonces había trabajado mucho con Marisa, ¿no? y menos con María y con Gaby. Entonces tenía algunas ideas que las traje inmediatamente. Primero es, yo realmente no quiero ser mucho honesto, ustedes sabrán entender nada más la emoción del momento, pero para mí las palabras tuyas, Juan, son impresionantes porque leyendo tus textos aprendí muchas cosas que aplico acá, ¿no? Entonces, claro, ¿qué habrás escrito? ¿Qué querrás decir? Pero uno a veces con sus autores hace eso, ¿no? Trata de entender qué hicieron y tal vez el día de mañana los autores dicen, no quería hacer eso, pero es lo que nos queda. La primera es que la palabra es claro, soy dramaturgo yo al final del día. Actúo a veces, dirijo también, pero yo soy un dramaturgo. Y entonces confío mucho en ese poder. No creo que el teatro sea texto, creo que eso es literatura, pero que un buen texto puede dar unas posibilidades infinitas a buenas actrices, ¿no? Que un buen texto es una plataforma. Y que a veces, y esta era una propuesta, era la elegancia de no sobreactuar el poder de las palabras. Entonces nosotros estábamos muchas veces midiendo algo que hablaba también con Matías y con Lu, es tenemos que llevar las imágenes hasta que sucedan en el cerebro del espectador y nosotros no las... Y eso todavía nos cuesta regularlo. Hay muchas veces yo siento, hoy mismo sentía, esta escena ya está claro, o sea, sería mejor que pasara acá que pasara acá. Y hay otras, yo hoy me quebré allá atrás y dije, debe estar muy bien porque yo dejé de pensar esto está solo. Ella no sabe lo que ve y lo que no ve. Pero entonces teníamos mucho esta discusión, ¿no? De, por ejemplo, ayer mismo en un ensayo a Marisa, que tiene la escena de la policía, ¿no? Cuando entra, y yo le decía, sí, porque Marisa me lo deja decir, y claro, entonces el policía, nosotros sabemos que va a pasar por la aduana, que muy probablemente va a quedar. Entonces le decía a Marisa, no la sobres tanto al principio, sobrala menos, yo creo que todavía puede sobrar. Porque tal vez hay un... No, yo sobro muy poco, pero digo, tal vez hay algunos, no la mayoría, pero tal vez hay un grupo que quiere creer que va a pasar. Y hay que dejarlos que piensen que va a pasar y sorprender, y no estar diciéndole un poquito antes, ¿no? Entonces ese grado es toda la obra. Lo que pasa, después hay otro, y con esto cierro mi intervención para que hablen ustedes, y después hay otro momento que yo identifico mucho con una manera del personaje y una manera de actuar de Gabriela. Ellas tres tienen un mecanismo, yo no sé explicarlo de otras maneras. Allá en Uruguay hay en las discotecas cuando hace mucho frío prenden unos calefactores que son como unos cañones, que si vos te pones enfrente te queman, ¿no? Entonces tenés que estar como allá para... Eso está tirando calor. Ellas tres tienen tienen elegancia, pero cuando quieren pueden prender el cañón y va para el centro. Y Gabriela tiene muchos momentos en donde uno está como la imagen del perro que agarra, y uno está, soltá por favor, pará y soltá porque necesito respirar. Y ella es infinita. Y va, y va, y va, y va, y va, y cuando uno ya dijo 3 veces pará, va,
y va. Y eso, claro, para mí, yo no sé cómo se hace. Solo sé reconocerlo cuando lo veo, ¿no? Y entonces, entre esos extremos, entre la elegancia de no dar todo y en un momento dar todo mucho más de lo que el espectador puede soportar, el espectáculo tiene que jugar, dejando que la palabra... Es muy complejo y muchas veces preguntaba y decía, no sé, pero probemos. Bueno, en realidad me cagó a mí, con todo respeto, ¿no? Digamos, otra que beso preciso. Decir que para mí trabajar con María y con Gabriela es un privilegio cada vez, ¿entendés? Saben que yo subo al escenario sintiendo que voy a crecer, que voy a aprender otras cosas cada vez y doy las gracias, y lo que hago es, tengo las mejores palabras para decir hoy a las mejores actrices que le podía decir en este momento. Entonces, es el estado de mi alma. Me tocan los personajes que me tocan, fueron así. Los amo, sé que me odian a veces los personajes que me tocaron, bueno, son un poco duros, pero claro, las miro a Gabriela y crezco, miro a María y crezco, y eso es cada vez, y bueno, y el intercambio con el público es maravilloso en cada lugar, realmente es así. No siempre tenemos el privilegio de intercambiar con la palabra, solo con el espectáculo, de esta manera, ¿no? Con este foro, ¿no? Pero nos responden de esa forma, con ese aplauso, de pie, gritando. Recuerdo que en Cádiz Gaby estaba operada, hizo recién operada, estaba embarazada casi de la operación, y la gente gritaba ¡bravo, Uruguay! Como que fuera, ahora que estamos en el Mundial. Y acá, viste, después de eso, y la sensación propia... Para contar, exacto, pues ellas fueron antes de Cádiz a Tenerife. Y tuve una apendicitis aguda, me tuvieron que operar de urgencia, y bueno, y a 8 días teníamos las funciones de Cádiz. Entonces a Matilde, nuestra productora, yo le dije, no suspendas nada, que la hacemos. Bueno, fue toda una experiencia, imagínense, ¿no? El doctor dice, pero no tiene que hacer esfuerzo, ¿no? Una ladera por la poroscopía, por eso estaba hinchadísima, por el gas que te ponen y por eso. No, un poco tomando lo que este maravilloso hombre nos pregunta o nos estimula a contar, a compartir, el tener un texto en las manos que a uno le atraviese, o sea, es gran parte de la magia de la cosa, ¿no? Eso no es habitual, pero también lo mágico del teatro en cuanto que todo se tiene que dar, porque es ese texto u otro con esas características, y también las personas adecuadas para poder con ese texto. Entonces, y eso es muy azaroso en el teatro, porque a veces tenemos, no sé, unos equipos formidables, qué sé yo, y uno apuesta y dice, esto va a ser fácil, y de pronto no lo es, no se logra. Ahí hay un intangible, algo mágico, maravilloso de lo que está vivo, ¿no? Porque el teatro es vida, está vivo. Estamos todos acá, increíblemente, en una convención donde resolvimos todos y todas venir a vivir una ficción en comunión. Entonces, es muy grande, eso es un arte ancestral que se compone así de un texto, en mi caso del teatro del texto, actrices y actores que también puedan atravesarse con ese texto y atravesar al público. Y eso que hacemos, que lo hacemos juntos y juntas, es maravilloso, es mágico. Y también tiene un componente de azar. Hay un tema químico. Hay que decir que María, Marisa y yo somos como hermanas, que somos amigas de hace 40 años, con Marisa, hace 30 con María, y hace 21 que trabajamos de lunes a viernes juntas, sacando el mes de enero, que tratamos de no vernos bajo ningún concepto, y que nos conocemos en el escenario desde la respiración. En una función me descompuse, hacía mucho calor cuando estrenamos, y estaba haciendo la escena de las amigas con Marisa,
y me vino como una lluvia, así, una cosa rarísima que me pasó, y como que seguía hablando, pero no sabía si... Y me di cuenta que inmediatamente me vio, me sacó la baba, y ahí, porque sé que me había babeado, no sé qué me dio una vez con... Y ahí la tranquilidad de saber que está sostenida, eso es lo verdadero del teatro. Porque a veces el teatro y el mundo del arte está muy contaminado del egocentrismo, ¿no? Del divismo, de aspectos que nos empequeñecen en realidad, ¿no? Y cuando uno tiene la posibilidad, que también es una excepción para nosotras, en carreras muy intensas, las tres tenemos carreras muy intensas, de pronto no al estilo europeo, donde hay contratos de mucho dinero, no, nosotros, es verdad, nuestro sistema, pero somos actrices que hace 40 años que estamos trabajando sin parar, sin disolución de continuidad, permanentemente, con 3 estrenos anuales, promedio. O sea, son agendas muy intensas de amor a lo que uno hace, y somos profesionales, hemos logrado vivir de nuestro trabajo, como actrices independientes, como directoras de un instituto, como creadoras de un sistema, una pedagogía teatral, que la verdad nos sentimos muy orgullosas, muy humildemente, y bueno, y como una excepción en nuestro país y en Latinoamérica, ¿no? Donde todo esto del business no existe, por desgracia en un sentido, por suerte en otro, porque nos permite estar siempre conectadas y conectados artísticamente a las autoras, a los autores, a los plásticos, a hombres y mujeres del arte, del teatro, y a nuestras colegas. O sea, yo estoy muy agradecida con el público, con ustedes, en concreto hoy, con quienes compartimos esta vivencia, y es verdad, como dice Marisa y María, uno cada vez se lleva cada función, que es verdad que es distinta a otra, porque esto también es químico, y eso es verdad, no es un lugar común, es verdad, y así nos lo llevamos. Yo quiero agradecerles. Y también, perdón. Por último, hablando un poco del proceso, cuando nos propone la obra, una vez que uno lloró 20 días de madrugada, se despertó pensando en cada momento, en cada escena, un poco, bueno, cómo construimos esta historia, cómo vamos a interpretar, como con Marisa vamos articulando con diferentes roles, ¿no? Personajes. Y me acuerdo que yo te comenté, Marisa, en un ensayo, dije, ¿sabes qué? Para el dealer, que es el personaje que ustedes ya lo vieron, voy a llevar una manzana. Nada que ver, ¿no? O sea, entonces, porque uno naturalmente, o por lo menos yo en lo personal, en los ensayos voy a lo histriónico y a las posturas. Entonces Gabriel todo eso lo desarticuló en el momento. Me dijo, no hagas nada. Va a ir desde la palabra. Es la palabra la que te va a llevar a cada historia. Y yo me sentí como con un ahogo, porque decía, bueno, ¿cómo se va a ir dando? Y fue un proceso donde cada persona o cada rol tiene una vida propia desde la palabra. Para mí fue un aprendizaje uno más, muy fuerte. Y donde además son personajes que, o sea, son roles que aparecen y que no tienen historia. Entonces, pero llegamos a un momento del proceso donde sabemos quiénes son cada uno de ellos, ¿no? Pero fue la palabra la que nos guió, y desde la palabra al cuerpo y a la emoción. Para mí eso fue una cosa muy importante para mí, como siempre estamos aprendiendo. Y me sumo a todas las palabras que dijeron mis compañeras. Por otro lado, es muy emocionante hacer esta obra en este país. Ir trasladándonos, porque estamos lejos de nuestras casas, y realmente encontrarnos con un público que recibe nuestro trabajo es de un agradecimiento muy grande. Y por último, yo siempre le digo a Gabriel, gracias por esta obra. Nada más. Damos la palabra para una última pregunta. ¿Sí? Un momentito, te acerco. Solamente quería preguntar una cosa sobre las músicas que tiene el espectáculo. Son las canciones o las... ¿Por qué? Qué tema, Mecano, me cuesta tanto olvidar. Claro,
teníamos, en algún momento dije, ¿cómo va a sonar eso acá? Claro, porque Mecano es de acá. Son canciones que le gustaban a mi hermana y a mí. Nos gustó inmediatamente, pero para mí es una arbitraria, ¿no? Pero es evidentemente que allí, yo imagino, mi hermana venía mucho al teatro, a mi teatro, y hay cosas, también tiene eso, ¿no? Yo me di cuenta, por ejemplo, es muy raro que esta obra no tenga humor, porque el humor es algo que se construye con un hermano. Una parte muy particular del humor, que mi hermana era muy cercana de mi edad, siempre nosotros sentimos que esto comparte una cosa muy personal, por ende arbitraria, ¿no? Pero todos la conocían y sentimos que es nuestra manera de que siga viva nosotros con esto, ¿no? Nada compensa, pero entonces hay algún punto donde yo sé que a ella le parecería divertida algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la mitad, Marisa dice, ahora vamos a escuchar la canción que le gustaba a él, o que le gusta a él. Y siempre bromeamos que es a mí el que le gusta, no a mí, ¿no? Y entonces, las canciones vienen de allí, todas las del principio, que hoy estaba bromeando con ese playlist porque me olvido de todas las que hay ahí, y que son canciones que yo escuchaba con mi hermana, y que pierden un poco el sentido cuando ella no está. Lo tienen para... Y claro, esa ausencia, que en la obra es la de él, le da un sentido misterioso, ¿no? Hay una parte de la historia que se la pierde. Y es irrecuperable el sentido de esa ausencia. Bueno, te lo revelé porque lo preguntaste y me agarraste sensible. Si no, te hubiese dicho alguna otra cosa. Agradecer, Juan y yo, a la compañía, a ustedes por esta charla. Realmente nos toca ahora aplazar la reunión hasta mañana. Como ha dicho Juan, las funciones están este fin de semana, pero luego siguen la semana que viene aquí. Esta mañana cuando nos encontramos, Gabriel, nos veíamos desde Montevideo, pensaba todas las cosas que nos habían pasado en la vida a los dos y te decía, hablaba del título, y cierro muy rápido, ¿no? Como un título que siempre es una promesa y a la vez es la respuesta. Es tan claro este impulso trágico, apenas un tablado, tres actrices como en la tragedia que hacen todos los papeles, y cómo en esa derrota, lejos de ir contra lo humano, nos muestra en esa fragilidad la verdadera esencia del ser. Es una obra que nos ha alcanzado a todas y a todos esta noche, que nos ha recordado el sentido del oficio que hacemos, desde todos los rubros. De verdad, gracias de corazón por lo que ha ocurrido esta noche y estamos muy felices de que estéis aquí. Gracias. Sí. Ha sido una gran noche en el Teatro de la Abadía y ha sido una gran noche para el Teatro de la Abadía, porque la historia de un teatro se hace a través de grandes noches de teatro. Qué hermoso que la palabra teatro sirva tanto para hablar del espacio donde trabajamos como para hablar del arte que hacemos, ¿no? Y un teatro se hace grande cuando grandes como Gabriel, como María, como Gabriela y como Marisa, y como toda esa otra gente que está detrás, pues construye para nosotros esa experiencia en el espacio y en el tiempo que llamamos teatro. Os estaremos para siempre agradecidos. Muchas gracias. Gracias.